Muy buenos días, bienvenidos al repaso semanal de la actividad en el Parlamento de Canarias. Comenzamos. Gustavo Matos, expresidente del Parlamento y actual vicepresidente segundo de la Cámara, ha explicado en rueda de prensa su versión de los hechos publicados en un medio de comunicación y que lo relacionan con una presunta trama corrupta. Matos ha negado tener una relación empresarial, económica o profesional con el empresario ahora en prisión Mohamed Derba. Por este asunto le hemos preguntado a la diputada socialista y secretaria general del partido en Tenerife, Tamara Raya, que nos ha acompañado esta semana en nuestro tiempo de entrevista. Con ella hemos hablado también sobre movilidad o turismo. Sanitarios y familiares de pacientes con ELA han explicado en comisión la dureza del día a día de estas personas y han pedido más recursos para que puedan ser atendidas de manera digna. Canarias se encuentra entre las comunidades autónomas donde más crecieron las ventas minoristas el año pasado, pero a pesar de ello muchos establecimientos se han visto obligados a cerrar. Los pequeños comerciantes piden apoyo institucional para poder mantener su actividad. En Canarias hay 46 municipios que tienen menos de 5.000 habitantes. Ahí realmente es difícil mantener una actividad comercial. Y si no queremos ver pueblos vacíos, tenemos que buscar fórmulas por parte del gobierno para que se siga manteniendo la actividad comercial en esos municipios. Canarias se encuentra inmersa en la actualización de la Ley del Suelo, que ya tiene 8 años, para que la norma responda mejor a las necesidades ambientales, territoriales y urbanísticas de las islas. Sobre ella y acerca de otros asuntos como la gestión del agua o de las emergencias, ha hablado en comisión el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda. El consejero de Política Territorial detallaba esta semana los proyectos normativos que se impulsarán durante esta legislatura. Uno de los puntos más destacados y que más preguntas suscitó por parte de los grupos parlamentarios fue la vivienda y la actualización de la Ley del Suelo, que pretende agilizar las tramitaciones de los usuarios. Todos vemos las necesidades acuciantes de nuestra tierra, esa falta de vivienda. Es un bien escaso ahora mismo en Canarias. Usted me decía que no hace falta liberar más suelo, que suelo hay. Pero los hechos son los hechos. No puede ser que tengamos normalizado que un vecino, que una familia, que un constructor que quiera hacer vivienda tenga que esperar hasta 3 años para que le contesten por una licencia urbanística. Esa ley, que en su esencia es positiva, pero que hay que actualizar. Esperemos que los grupos que apoyan al Gobierno no apuesten por una ley que favorece el descontrol urbanístico bajo el paraguas de esa simplificación normativa. Se pueda seguir potenciando el crecimiento económico de Canarias, pero siempre sobre unas bases de sostenibilidad. Que no nos vayamos a una liberalización del suelo, ni muchísimo menos, que no es la intención de la normativa que estamos planteando, pero también tenemos que dejar puertas abiertas para solucionar problemas como el reto, como las viviendas, etcétera. Junto a esta reforma, Miranda también dio cuenta de los proyectos que buscan garantizar la gestión sostenible del agua en el archipiélago. Estamos trabajando ya de una forma importante con los distintos consejos insulares para tratar de llegar al año 2027 con la nueva planificación hidrológica y los nuevos planes de gestión de inundaciones en todas y cada una de las islas. En materia de protección civil, se pretende crear una ley autonómica para sentar las bases para la creación de una agencia canaria de emergencias y mejorar la capacidad de respuesta de los organismos. Nueva Canarias ha reclamado más recursos para los institutos de medicina legal. La falta de personal, han dicho, puede repercutir negativamente en distintos procesos judiciales. La consejera del área se ha comprometido a buscar una solución. Uno de los objetivos de la Consejería de Justicia ha sido dotar de más recursos a los institutos de medicina legal. La falta de personal ralentiza la emisión de informes que son necesarios, por ejemplo, para que se pueda desarrollar un juicio o para determinar las causas de una muerte. En Fuerteventura me trasladan que el problema sigue igual, ese problema que se genera cuando no se producen las autopsias en tiempo y forma, con todo lo que eso significa para la familia, etcétera, y de manera sistemática en los informes de la Fiscalía Superior aparece la problemática que se genera por la falta de informes periciales. Hemos tenido que, en los casos, muchas de las plazas que estaban libres o que no estaban ocupadas por bajas o por jubilaciones eran laborales, con lo cual hemos tenido que acudir. Lo hicimos desde agosto o septiembre del 23, ir a acumulaciones de tareas que hemos ido
manteniendo a lo largo del tiempo. Y es que, como se ha visto, la falta de personal especializado en medicina legal puede generar no solo retrasos en las investigaciones, sino afectar la calidad de los propios dictámenes. El diputado socialista y vicepresidente segundo del Parlamento, Gustavo Matos, ha explicado su versión de las informaciones publicadas por el diario El Mundo y que lo relacionan con una supuesta trama corrupta. Me invitaron a un café para contarme alguna cuestión, no en un lugar oscuro, no en unas oficinas. No me extrañó, me convocan en la planta séptima del Corte Inglés. No podemos normalizar que se filtren informes que están, incluidos en procedimientos judiciales que están bajo secreto de sumario. Esto trasciende a lo que es tratar de manchar la imagen, el prestigio, el que cuesta luego levantarse de él, de alguien que ha sido impecable, intachable en 20 y tantos años de actividad pública. Yo no tengo ni idea de si el teléfono estaba pinchado o no pinchado, si había... No tengo ni idea. Yo no tengo ningún conocimiento ni constancia de nada, porque no la tengo. En el momento que yo me reúno con este señor, yo no tengo ninguna constancia ni que hubiera una investigación, no me hubiera reunido, ni que podía dedicarse, que tendrá también derecho a defenderse en un tribunal, digo yo, y que pudiera hipotéticamente dedicarse a alguna actividad ilegal o ilícita, no me hubiera reunido bajo ningún concepto, obviamente, y por tanto yo sobre esos asuntos no tengo ninguna relación. Lo acaba de decir en un comunicado a la policía. Para la secretaria general del PSOE en Tenerife se debe llegar hasta el fondo del asunto y Matos dijo debe dar explicaciones ante la dirección federal del partido. Con Tamara Raya hemos abordado este y otros asuntos de actualidad. Señora Raya, muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Semana intensa con muchos titulares. La arrancamos con esas manifestaciones del domingo 18 de mayo. ¿Cómo las vio? ¿Cómo ve usted esas reivindicaciones? ¿Las comparte? ¿Cree que de alguna forma pueden ensuciar la imagen del destino Islas Canarias? No, yo creo que debemos separar y para eso hay que hacer un muy buen ejercicio de pedagogía. Creo que la ciudadanía de Canarias está en todo su derecho de reivindicar aquel modelo que cree que es justo para las islas, ¿no? No es la primera manifestación, tuvimos una el año pasado, multitudinaria, esta también, con lo cual no se puede dejar de hacer o no se puede hacer oídos sordos a las reivindicaciones de un colectivo tan importante. Muchas de ellas, claro que sí, las compartimos. De hecho, algunas de ellas las llevábamos en nuestro programa electoral, como es la implantación de esa tasa turística que trajimos al Parlamento vía proyecto de ley y que ni siquiera fue tomado en consideración. Los grupos que apoyan al Gobierno votaron todos, absolutamente todos, en contra de ese proyecto de ley. Ahora arrancan con una iniciativa que nosotros pusimos encima de la mesa, que el Grupo Parlamentario Socialista puso encima de la mesa, que proponía una tasa turística que además no tuvieran que pagar los residentes canarios. La justificación que nos dieron para votar en contra fue que eso no era posible y ahora nos encontramos con el Partido Popular y Coalición Canaria reivindicando exactamente lo mismo, con un carácter ciertamente oportunista, porque es cierto que lo hicieron justo antes de la manifestación. Veremos si realmente ahora cogen ese guante y son capaces de traer a este Parlamento de Canarias una iniciativa fruto de consenso que podamos apoyar todos. En el pasado pleno, Sebastián Franquis le lanzaba ese guante al presidente Clavijo. ¿Ha habido algún movimiento, ha habido alguna respuesta, un acercamiento? No, lo que ha habido ahora mismo son declaraciones absolutamente contradictorias. Escuchábamos al presidente de Coalición Canaria en Tenerife proponer esa ecotasa, escuchábamos a la presidenta del Cabildo al día siguiente de la manifestación en declaraciones en un medio de comunicación alegando que eran extremistas de izquierdas los que habían asistido a esa manifestación, y a mí me parece un error en democracia no escuchar lo que dice la ciudadanía. Evidentemente habrá que traer una iniciativa
que recoja parte de esas demandas y en la que todos estemos de acuerdo para que salga adelante con un amplio consenso. Pero lo que no se puede hacer es decir una cosa antes de la manifestación y toda la contraria después de la manifestación, porque yo creo que los colectivos que organizan este tipo de manifestaciones, que parten de la sociedad, no parten de los partidos políticos, creo que esto no va a parar aquí, creo que tienen muy claro que quieren otro modelo. Y esto no significa ir en contra del turismo. Yo creo que en Canarias somos plenamente conscientes de que vivimos, nos guste o no, en un momento dado apostamos por ese sector económico y prácticamente la mayoría de la sociedad come de ese sector y lo vimos en pandemia. Esto no va en contra del turista, va en contra de regularizar de alguna manera que 18 millones de turistas que han venido a Canarias y eso no se traduzca en ninguna redistribución de la riqueza para los que vivimos aquí. Hay quien no entiende que ustedes no pusieran en marcha esa tasa cuando tuvieron ocasión de hacerlo la legislatura pasada. ¿Por qué? Pues yo creo que tiene una explicación muy lógica. Estábamos en pandemia, con un cero turístico, no había turistas a los que cobrarle una tasa, eso para empezar, y en segundo lugar, cuando ya conseguimos activar de nuevo, después del COVID, el sector turístico, consideramos que no era el mejor momento para implantar una tasa hasta que no hubiera una recuperación plena. Ha habido una recuperación plena que no fue producto de la casualidad, fue producto, por cierto, de muchas ayudas que se pusieron por parte del Gobierno de España y que ejecutó de manera ejemplar el Gobierno de Canarias presidido por Ángel Víctor Torres. Eso permitió que arrancara y lo hiciera de una manera muy contundente y el momento es ahora. Lo que no puede ser es que con 4 años que gobernó el Partido Socialista, con otras fuerzas políticas, con una pandemia que casi paralizó las islas y el país, por no decir a nivel global, 2 años, todavía nos estén recriminando a nosotros lo que no hicimos. Ellos llevan 2 años gobernando y la pregunta que se tiene que hacer la ciudadanía es ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Porque los mismos colectivos que están hoy reivindicando son muy conscientes de que no lo pudieron hacer en el mandato anterior porque las circunstancias eran muy graves y muy duras. A nivel individual, para los trabajadores estaban en ERTE, requería un proceso de recuperación. Yo creo que cualquiera que nos esté escuchando puede entender que no era el momento. Otra situación que está generando pues mucho cruce de declaraciones entre gobierno y oposición, tanto aquí como a nivel nacional, es el fenómeno migratorio. Hay un decreto, se aprobó para distribuir en este caso los menores migrantes que llegan a Canarias por otras comunidades autónomas. Sabemos que hay comunidades que se han opuesto, pero ese decreto se supone que es de obligado cumplimiento. ¿A qué está esperando el Estado para hacerlo cumplir? Pues lo tendrá que poner en marcha de una manera prácticamente inmediata y esa sin duda es la voluntad del Gobierno, pero es cierto que hay una resistencia clara por algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y en algunas ocasiones cogobernadas o apoyadas por una fuerza de ultraderecha que nos deleita a cada pleno con unas declaraciones absolutamente racistas en contra de niños y de niñas que llegan a esta tierra buscando un futuro mejor y los quieren meter en un marco de delincuencia que no se corresponde con la realidad, porque cualquiera que transita por las calles de Canarias y ve grupos de jóvenes migrantes no ve ningún tipo de altercado ni le ha afectado en la vida diaria del conjunto de la ciudadanía. Que Canarias no puede soportar de manera individual la presión que conlleva tantos menores migrantes, por supuesto, pero no por los menores, sino por los recursos y por las infraestructuras, que antes de la crisis migratoria que se produjo durante el COVID no había ninguna infraestructura puesta a disposición en Canarias. Y hemos pedido la solidaridad. El Grupo Parlamentario Socialista firmó un pacto migratorio, que por cierto firmaron otras fuerzas políticas como es el Partido Popular, que cogobierna con Coalición Canaria y que luego en Madrid vota que no. Vota que no, pues por una explicación yo creo que muy evidente, ¿no? Y es porque en el fondo esa solidaridad que reclaman aquí
no es una solidaridad compartida. Esto es un problema de Canarias, y mientras lo gestionen desde esa comunidad autónoma, el resto no queremos poner ningún tipo de voluntad ni de recursos a disposición de esos menores. ¿Pero no se les puede obligar? El decreto habrá que convalidarlo. Yo leía estos días, durante esta semana, que la intención del Partido Popular es, a pesar de que votó que sí en la toma en consideración, la voluntad es votar que no. Y ahí yo siempre digo lo mismo, las palabras pueden uno interpretarlas como quiera, pero hay un hecho que no deja ningún lugar a cuál es tu posicionamiento, y es lo que tú votas. Si tú votas que sí, estás apoyando, y si votas que no, es que no lo apoyas. Y el resultado es que el Partido Popular, en esa carrera que ha iniciado junto a una formación de ultraderecha que es Vox, está clara cuál es su decisión: votar no. Señora Raya, esta semana también ha sido noticia, una noticia o una información, mejor dicho, que recoge un periódico de tirada nacional que implica a un miembro de su partido aquí en Canarias. Le pregunto además porque usted es secretaria general en Tenerife. Señor Matos, es vicepresidente segundo del Parlamento, se le relaciona con una presunta trama corrupta. Él ha dado explicaciones en rueda de prensa y ustedes, en el Partido Socialista en Canarias, le ha abierto expediente informativo. ¿Cómo valora usted todo lo que está sucediendo? ¿Qué espera de ese expediente informativo? Y para las personas que nos están viendo, que quizás no entienden bien qué supone la apertura de ese expediente, ¿qué espera usted de él? Bueno, primero que nada, abrir un expediente informativo dentro del Partido Socialista es que lo ponen los estatutos, y porque es un procedimiento garantista que evidentemente le tiene que dar la oportunidad a la persona de que dé todas las explicaciones posibles, que yo en este caso creo que hay que ir hasta las últimas circunstancias, y tiene que quedar muy claro lo que ha pasado, porque al final estas cosas, aunque no sean constitutivas de delito, que no lo es, lo que ha pasado lo ha dicho la propia Policía Nacional, sí es verdad que tenemos que ser conscientes que implican una desafección del conjunto de la ciudadanía hacia la política. Por eso tenemos que ser muy rigurosos. Estamos en ese procedimiento, hay que ser cautelosos, hay que esperar los tiempos hasta que el partido a nivel federal se pronuncie. Pero a mí también me gustaría poner de manifiesto una preocupación que debe ser del conjunto de la sociedad, más allá de la clase política, que es cómo se están dando filtraciones de manera continuada de expedientes que están bajo secretos de sumario, y cómo hay un medio de comunicación afín a la derecha, porque eso no es nada novedoso, el periódico El Mundo, que cada día en su portada lleva algo que, aunque no tenga detrás una consecuencia delictiva, lo hace con una única finalidad, ¿no?, que es desgastar, en este caso, al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez. Por eso creo que es importante ponerlo todo encima de la mesa. Hay que mirar bien qué ha pasado. Gustavo ha dado unas explicaciones, pero las ha dado mediáticamente, las tiene que dar donde las tiene que dar, que es en el seno del partido, y bueno, a mí evidentemente no me gusta lo que he leído. Eso también lo quiero dejar muy claro. No me gusta nada lo que he leído, pero requiere que lo escuchemos y que él dé las explicaciones oportunas, no en los medios, dentro del partido. ¿Y cree usted que mientras todo esto se aclara, él debería apartarse? Bueno, yo creo que si apartáramos a cada político que sale un medio de comunicación filtrando una noticia que en muchas ocasiones queda en la nada, que solo tiene una finalidad, que es hacer daño, pues evidentemente todos estaríamos demasiado expuestos, y tan expuestos que va a llegar un momento en que nadie va a querer dedicarse a la política, porque al final uno, cuando entra en la política, lo hace como servidor público, lo hace con una finalidad de contribuir a mejorar la vida de la gente, cada uno con su ideología, de manera democrática. Pero claro, cuando ya esto es que salta un medio y publica una noticia, que por cierto, el informe que se publica ahí, nosotros no tenemos ni siquiera la veracidad de si existe o no existe, lo publica un medio, pero no lo
no lo hemos visto. Por eso creo que hay que ser muy prudentes cuando saltan estos temas y los expedientes tampoco pueden dilatarse mucho en el tiempo, porque el daño que se hace también a la persona implicada es severo. Cuando alguien se mete con un político, ese político tiene madre, padre, hijos, esposa, marido, familia y amigos, y todo el conjunto de los que te rodean sufren muchísimo. Entonces yo espero que el expediente lo resuelvan lo antes posible. En primer lugar, por el bien del propio Gustavo Matos, y en segundo lugar, porque creo que es importante que sepamos qué ha pasado exactamente lo antes posible para poder adoptar las medidas pertinentes. Bueno, estaremos pendientes de lo que suceda. Me gustaría volver a su reciente elección como secretaria insular del partido en Tenerife. ¿Qué le animó a presentarse? ¿Qué espera usted de esta etapa? Bueno, pues mira, me animó a presentarme el apoyo y que fuera una candidata fruto del consenso. No fue una iniciativa que tomé yo, lo tengo que dejar claro, pero sí que hubo muchos compañeros que me lo pidieron y sobre todo me animó mucho el impulso que a mí siempre, a lo largo de toda mi trayectoria, me han dado el colectivo de mujeres de Tenerife. Porque cuando uno asume este tipo de responsabilidades, con lo difícil que es para una mujer afrontar cualquier tipo de responsabilidad que vienen ostentando los hombres durante mucho tiempo, porque además yo soy la primera secretaria general mujer en Tenerife, pues esto sin duda hace que te sientas muy respaldada. Y sobre todo porque yo tengo ganas, tengo ilusión de hacer las cosas dentro del partido de otra manera, recuperando valores, compromisos, diálogo, escucha, capacidad de escucha y todo esto con una única finalidad, ¿no? Que es transformar y afrontar los grandes retos que tiene la isla de Tenerife. ¿Cuáles diría? Dígame 3. Pues yo creo que tiene 3 retos muy significativos. Uno de ellos lo sufrimos diariamente, que tiene que ver con la movilidad, con el colapso de tráfico que hay en esta isla, con las colas que sufrimos, los que además no somos del área metropolitana, antes era por la mañana, ahora a todas horas del día. El segundo reto, que tiene que ver con el cuidado de las aguas residuales que se vierten a nuestras costas, porque hasta ahora era un tema que como no se veía, no era tan bonito de vender, y esto ha tenido como consecuencia el cierre de varias playas en la isla, y eso tiene que ser por responsabilidad y por esa vocación de servicio público uno de esos retos. Y otro tiene que ver con un tema que nos preocupa en la actualidad a todos, ¿no? La vivienda, el acceso a la vivienda, no solo para los jóvenes que lo tienen francamente complicado, sino para aquel que cambia sus circunstancias de vida y quiere acceder a una vivienda, y unos precios de alquiler prohibitivos, entre otras cosas porque tampoco se ha activado la ley de vivienda con zonas tensionadas en muchos sitios, y luego porque el Cabildo de Tenerife, nuestra propuesta es que haya una empresa pública que gestione el tema de la vivienda para, digamos, ayudar o facilitar a los ayuntamientos esa tramitación, ¿no? Y en esa línea creo que hay muchos más temas, pero creo que estos son los 3 que más preocupan ahora a la isla. Ya para finalizar, decía que ha tenido que romper el techo de cristal para llegar a donde está. ¿Cree que veremos pronto una presidenta del Gobierno de Canarias? Hombre, yo espero que sí, pero ahora mismo, evidentemente, el partido, por sus cauces, ha elegido un secretario general a nivel regional, que es Ángel Víctor Torres, que gobernó en la pasada legislatura. Hay que recordar que ganó estas elecciones, pero no fue posible llevar a cabo un pacto de gobierno, y que además lo hemos reelegido de una manera bastante mayoritaria como nuevo secretario general, y confiamos en que sea el próximo candidato al Gobierno de Canarias. Tamara Raya, gracias por habernos acompañado estos minutos. Muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto.
Esta semana, familiares y cuidadores de los pacientes afectados por ELA han hablado en el Parlamento. Se trata de una enfermedad degenerativa que puede llegar a suponer la dependencia absoluta no solo del enfermo, sino también de quien está a su cargo. Los testimonios han sido muy duros y han calado en todos los grupos políticos que son conscientes, así lo han dicho, de las trabas burocráticas que ralentizan las ayudas. En Canarias hay casi 200 personas diagnosticadas de ELA, una enfermedad degenerativa que se origina cuando las células del sistema nervioso disminuyen su funcionamiento, provocando una parálisis muscular. Una de mis mejores amigas, tras recibir el diagnóstico, me dijo: me he quedado sin futuro. Es el testimonio en el Parlamento de esta enfermera que asegura todavía faltan muchos medios y herramientas para los pacientes de esta enfermedad. Debemos impulsar líneas de investigación en cuidados, innovación tecnológica, comunicación aumentativa y calidad de vida. Cuidados básicos, manejo de dispositivos, teleasistencia, ayudas técnicas, adaptación al entorno. Los familiares demandan preferencia a los trámites administrativos, como el caso del hermano de Francisco. Tuvo que esperar 6 meses para recibir su prestación de incapacidad. No puede ser tan lento esto, porque parte de la calidad de vida que necesitan estos enfermos viene proporcionada porque le resolvamos estos problemas burocráticos, porque es lo que le da recursos. Mi hermano lleva trabajando toda la vida, ¿qué cuesta hacer que los trámites de todas estas personas sean mucho más rápidos? Familiares que agotados escuchan la comprensión de los grupos políticos, pero les piden más facilidades para tener toda la calidad de vida posible. Empatiza con el que mandó el mensaje después del apagón avisando de que estaba vivo. Y como decía mi hermano, es esa falta de empatía lo que hace que todo se retrase. Y ojalá tengamos el valor de mirarle a mi hermano a los ojos y decirle cuándo vamos a poner en marcha esa dotación y esos medios. Porque a lo mejor el siguiente es mi hermano. También solicita más formación para los cuidadores, todas aquellas personas que, como él, suspenden temporalmente su vida laboral para estar al lado de ellos. Necesitamos saber cómo moverlos, cómo darles de comer, cómo hacerles que se comuniquen mejor. De hecho, por primera vez esta Cámara ha permitido que compareciera de forma telemática porque, como él mismo ha explicado, vive las 24 horas pendiente de su hermano. Los casos de violencia sexual están aumentando en Canarias y cada vez a edades más tempranas. Así lo ha revelado la consejera de Bienestar Social, quien ha anunciado que la próxima semana se terminarán de abrir los centros de atención a las víctimas 24 horas para este tipo de agresiones. Ha pedido además que se frenen los discursos negacionistas. En esa misma comisión ha dicho que el Gobierno no tiene información sobre el centro del Matorral que acogerá migrantes en Fuerteventura. Canarias es la quinta comunidad autónoma con más casos de delitos de violencia sexual, según los datos del Ministerio del Interior. Crecen las cifras y cada vez con víctimas más jóvenes. Los jóvenes están construyendo su deseo sexual en base a la pornografía. A la falta de conocimiento se le añaden las cada vez más frecuentes situaciones de violencia extrema. La consejera de Bienestar Social ha explicado las medidas que su departamento está adoptando para hacerle frente a esa realidad. Desde el Gobierno de Canarias reconocemos la gravedad de este problema porque, según los datos del Instituto Canario de Igualdad y del 112, los casos de violencia sexual, especialmente entre adolescentes, están aumentando y además en edades cada vez más tempranas, con lo cual es más preocupante. Tenemos abiertos los centros de crisis de Fuerteventura y Tenerife. Entre esta semana y la semana que viene se abren los centros de crisis en Gran Canaria, Lanzarote y La Palma. Y tenemos que frenar juntos esos discursos negacionistas. En materia migratoria, dice Delgado que no han recibido información sobre el centro del Matorral licitado por el Estado. No se trata solo de construir un centro, se trata de construir una respuesta que sea un ejemplo de gestión humanitaria, de inclusión vecinal y de convivencia democrática. Esta consejería no ha participado en ese proceso de licitación del centro del Matorral y no hemos recibido ninguna información oficial ni detallada sobre su alcance, planificación, cronograma o modelo de gestión. Una información que Canarias considera indispensable para llevar a cabo una correcta planificación y coordinación. En esa comisión de derechos sociales, el fundador de la asociación Mi Mundo en Silencio ha abogado por los derechos de los menores con sordera que se someten a una intervención para aplicar un implante coclear. Ha pedido que ningún niño o niña apto para someterse a esta intervención deje de hacerlo por limitaciones económicas o retraso en las ayudas de dependencia y de la valoración de la discapacidad. De nada vale solicitar la dependencia después de 5 años,
cuando el usuario de implante coclear es dependiente hoy, no dentro de 5 años. De nada nos valen los recursos que sean retroactivos porque nuestros hijos e hijas no van a desarrollar el lenguaje de manera retroactiva. Por salud o por estética. El hecho es que Canarias es una de las comunidades autónomas con mayor número de procedimientos estéticos, la mayoría mujeres de entre 30 y 44 años. Según un estudio elaborado por la Sociedad Española de Cirugía Plástica, factores culturales o climáticos están detrás de esas cifras. Sin embargo, el riesgo puede estar en el abuso de los retoques, sobre todo cuando hablamos de edades tempranas. Hoy queremos conocer su opinión sobre este asunto. La exposición constante al sol puede producir envejecimiento cutáneo prematuro, pero es que además algunos factores sociales y culturales propios del archipiélago hacen que Canarias sea una de las comunidades en las que más intervenciones estéticas se producen. Las más frecuentes son rinoplastias, liposucciones y cirugías mamarias. Se habla incluso de 2 o 3 intervenciones por persona, sobre todo entre mujeres, y también de la influencia de las redes sociales en este asunto. Nosotros queremos conocer su opinión, así que salimos a la calle para saber qué piensan. Cada uno puede tener un complejo o puede tener una enfermedad y quiere mejorarlo, y me parece perfecto. Mantenía muy acomplejada porque tenía un estómago muy grande después de los embarazos y ahora me siento muy feliz porque me puedo poner mi ropa. Se tiene que asesorar bien con médicos de alta calidad y averiguar qué consecuencias pueden tener en un futuro. Retoque de operación y como tal, no. Estético de pinchazos y demás, posiblemente. Y en mujeres yo supongo que a lo mejor se pinchan labios, a lo mejor se ponen algo por aquí. Yo no me la haría. Si quieres envejecer más bonito, no está mal. Hay intervenciones estéticas que son necesarias. Siempre intentamos ser una persona que no somos. Gente joven que ve a influencer o gente famosa que se está sometiendo a estas operaciones, al final es como que quiere ser un poco como ellos. La alta demanda de cirugía estética en el archipiélago es el reflejo de factores climáticos, sociales y culturales de Canarias, pero también es un fenómeno que va más allá de lo estético en muchas ocasiones. Nos habla de salud, bienestar y calidad de vida. Más cosas. La Administradora General de Radio Televisión Canaria ha destacado en comisión parlamentaria la importancia de combatir la desinformación. A respuesta del Grupo Socialista, que pedía una plataforma de verificación contra los bulos, María Méndez ha insistido en que, a pesar de no poder contar con una herramienta así, el trabajo que se desarrolla en el ente público se encamina a contrastar las noticias antes de emitirlas. Hemos reforzado nuestros equipos y dinámicas, usted lo citaba, de lo que se denomina el fact-checking, es decir, la verificación de los hechos, tanto de las noticias que vienen de fuera como las que producen los propios medios, siendo especialmente exigentes si la información llega a través de redes sociales y, en muchos casos, a costa de perder inmediatez, pero ganar y consolidar nuestra credibilidad. Nuestra misión no es contarlo primero, sino contarlo bien. Sería bueno tener un portal permanente o una herramienta permanente para poder acudir ante la guerra de desinformación que estamos viviendo. En cualquier caso, nos ponemos a disposición también de este Parlamento y las instituciones que así lo consideren para apoyar cualquier iniciativa destinada a combatir la desinformación, cualquiera que sea su origen y objetivo. El comercio es la segunda actividad económica que más empleo genera en Canarias. El sector sufre una reconversión debido a los nuevos hábitos de consumo y el auge del comercio online. Los pequeños comerciantes de las islas piden ayuda a las instituciones para evitar el cierre de muchos de ellos. Lo abordamos en nuestra sección Buscamos Respuestas. Continúa la disminución del comercio minorista en Canarias pese a los buenos datos de ventas y empleo. En el primer trimestre de este año el descenso fue de casi el 2% y afecta sobre todo a pequeñas y medianas empresas que echan el cierre porque no pueden continuar con su actividad. La falta de relevo generacional, la reducción de la jornada laboral o el auge del comercio electrónico son algunos de los retos del sector. Para hablar de todo ello, viene hoy al Parlamento en busca de respuestas Abbas Moujir. Hijo de comerciantes, Abbas lleva vinculado al sector del comercio desde los 13 años, cuando ya ayudaba a sus padres en el negocio familiar que posteriormente dirigió. Desde 1993 ha defendido los intereses de los comerciantes en distintas federaciones y desde hace 3 años es presidente de FAUCA. Buenos días, Abbas. Hola,
Bienvenido al Parlamento. Gracias. Vamos a aprovechar esta visita para hablar de cuáles son las necesidades del pequeño y mediano comercio aquí en Canarias. En primer lugar, habría que poner en contexto qué es lo que supone el sector comercial dentro de la economía canaria. Representa prácticamente el 18% del Producto Interior Bruto, más de 164.000 personas trabajan en el sector del comercio. Hay varias necesidades que tiene el sector y retos que cumplir. La más importante quizá en estos momentos es la competencia del comercio electrónico, que no juegan con las mismas reglas de juego que el resto del comercio físico aquí en Canarias. Tiene una ventaja fiscal que no tenemos el comercio físico. Es cierto que existe un desequilibrio fiscal entre los envíos de menos de 150 euros que se realizan en el comercio físico y aquellos que se realizan en el comercio online. Nosotros somos plenamente conscientes de esta demanda que existe en el sector. Hemos creado una mesa de trabajo en la que escuchar las propuestas que pueda hacer el sector, plantear desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la normativa europea, qué opciones tenemos nosotros como administración y desde luego encontrar una solución que yo creo que no es complicado, que pueda satisfacer todos los intereses en juego. El coste del transporte, no es lo mismo la actividad comercial en territorio peninsular continuo que en territorios insulares como es Canarias, ¿no? Y sobre todo aquí se da el tema de la doble insularidad. El coste de transporte por lo menos que sea igual en todas las islas y que no tenga ese doble coste para las islas verdes o las islas no capitalinas. Evidentemente este es uno de los grandes retos de la productividad en Canarias. Ya desde el año pasado el Gobierno de Canarias, desde la Consejería de Obras Públicas y Transportes, lanzó una convocatoria de subvenciones por importe de 3 millones de euros, en lo que se trabaja en medidas mucho más estructurales para compensar esos costes. Y es una convocatoria de subvenciones que esperamos se mantenga en próximos ejercicios. La reducción de la jornada laboral. Esa es la preocupación principal ahora mismo para el comercio, para las microempresas. El propio Ministerio de Trabajo ya decía hace unos días que eso va a suponer un 7% de incremento en el coste empresarial. Nosotros consideramos que va a ser todavía mayor, va a ser inviable para muchos comercios seguir manteniendo la actividad. Es un tema que nos preocupa, es un tema que creo que se tendrá que compensar con medidas que fomenten la productividad, que fomenten la digitalización, que fomenten la innovación y que busquen fórmulas para que esta reducción de producirse finalmente no afecte de forma tan incisiva la productividad de los comercios. En Canarias hay 46 municipios que tienen menos de 5.000 habitantes. Ahí realmente es difícil mantener una actividad comercial. Y si no queremos ver pueblos vacíos, tenemos que buscar fórmulas y apoyo, sobre todo por parte del Gobierno, para que se siga manteniendo la actividad comercial en esos municipios. Hemos desarrollado un programa de dinamización de las zonas comerciales rurales y que precisamente lo que pretende es financiar proyectos para asociaciones de comerciantes de esos municipios que dinamicen esas zonas comerciales de los municipios rurales. Subvencionamos hasta un 75% de la actividad. Hemos creado esa marca propia de mercados y mercadillos tradicionales de Canarias para fomentar que esos visitantes, esos turistas puedan saber apreciar experiencias positivas en estos municipios pues a través de todos esos productos que se venden en nuestros mercados y en nuestros mercadillos. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos de nuevo el próximo domingo. Que tengan ustedes una muy feliz semana. Adiós.